buenos días, amada familia. Dios les bendiga y les guarde. Bueno tenerte aquí, papá. Así es. Oye, estás bien, bótate, muchacho. Estamos hoy matando cucarachas. Nunca había escuchado eso. No, ¿Qué es es eso que... cuando se saca? Sí, cuando te sacas lo que no usa mucho. Ay, Luis. Pero qué bueno estar aquí en casita, Moraima, Claro que Juan, sí. Sabdiel. Le enviamos un abrazo a Fernan, que debe estar disfrutando de unas merecidas vacaciones. Nadie le envidia, porque yo acabo de llegar ayer de las mías, así que... Ah, qué bien. Sí, gracias al Señor, tuvimos un tiempo hermoso en familia, necesario. Son 5 días, deberían ser como 50, pero 5 días se aprovecha bien y se pasa bien en familia, creando memorias. Así que quiero seguir la línea. Un saludo a la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales y del canal de Liberty. Eso es. Y por aire. Y por aire también. Así que estamos en 25.1 y 50.1. Estamos en todas. Sí. Así mismo. En todas. Así. Y gracias por su apoyo siempre a esta sección Salvemos Puerto Rico. Quiero seguir la línea que estabas presentando ahorita con Pastor Milton Picón, porque el tema de hoy es la clave del acceso al poder. La clave del acceso al poder. Y le envié ahí a Juanqui unos diferentes slides para que pueda ver el tema, y no solamente el tema, sino este principio fundamental. La llave que abre la puerta de acceso al poder es no disfrazar el servicio de individualidad, sino de generosidad. Wow, qué lindo. Cuando yo escucho al pastor Milton Picón, hace unos 5 minutos, él está allí como un acto de servicio que en última es generosidad. Sí. No es un acto individualista. Y lo que está haciendo no es para un renombre, sino para defender una causa de un fin común que a todos nos atañe. Así que cuando yo escucho la figura de Milton Picón, entre otros, veo esa generosidad por medio del servicio. ¿Cuál es la diferencia? En que el nombre que suena o el nombre que busca que se mencione en medio del proceso es el nombre de Jesucristo. Es defender principios y valores. No es un acto individual, es de generosidad. Generosidad significa vivir con manos abiertas. Gen, esa palabra gen significa, bíblicamente hablando, mano abierta. Toda persona que es generosa vive con la mano abierta. Y hay un principio interesante con eso, que la mano que primero se llena es la que está vacía. Por eso que es generoso. Nunca cierra la mano, porque yo lo que recibo por gracia lo doy. Así que mi viejo tenía varios refranes, y uno de ellos decía que el rango no te hace, tú haces el rango. O sea que el rango no es la finalidad, sino el resultado. ¿Por qué yo obtuve lo que obtuve? No porque quiero llegar allí, es porque lo que estoy haciendo desde ahora me posicionó en el lugar que estoy. Fue el servicio que me llevó allí. Lo que te posiciona no es lo que puedes recibir, sino lo que estás dispuesto a dar. ¿Y por qué traigo este tema esta mañana? Porque me preocupa un poco, por lo menos desde mi percepción, que el comportamiento cristiano no se contamine con una actitud individualista en busca de reconocimiento. Desde mi óptica, desde mi percepción, lo que estoy observando tal vez en el último mes o 2 meses, por lo menos en este tiempo específico, no es que no ha pasado tampoco antes, es que no se contamine la esencia del cristianismo, que es ser como Cristo, que no se contamine con algo o una actitud individualista, sino, y que busque un reconocimiento, sino que sea la del servicio. No fuimos llamados a ser reconocidos. Esto es importante recalcar. Nosotros no fuimos llamados a ser reconocidos, fuimos llamados a ser de bendición a otros. Y el ser de bendición a otros es lo que en un final, si acaso, te trae un reconocimiento. No es buscando el reconocimiento, es siendo de bendición a otros. Así que Luis Roy Casillas no fue llamado a que alguien me reconozca el trabajo que hago. Y yo lo he dicho en la iglesia muchas veces, y la iglesia me ama, gracias al Señor, ¿verdad? Yo le digo a la iglesia, si usted en la puerta me dice que gracias por el mensaje, o no me dice gracias por el mensaje, de verdad que yo no estoy buscando eso. Por lo menos que para mí lo más esencial es que cuando yo cierre la puerta de mi casa, lo que yo predique en el altar lo vive en casa. Eso es lo más importante.
que mi familia avale y apruebe lo que yo predico en el altar. Obviamente hay gente que se te acerca, gracias por el mensaje, gracias por esto, gracias por lo otro, pero en realidad ese no es mi fin. Y la finalidad del cristiano no debe ser el reconocimiento, sino ser de bendición a otro. Ahora, para poder ser de influencia en las diferentes puertas que Dios ha abierto en nuestra vida, no podemos permitir que el protagonismo, que para mí es un egocentrismo disfrazado de influencia de poder, nos desenfoque de la tarea para la cual hemos sido llamados. Cuando vemos los ejemplos que hay en la Biblia, varios ejemplos de cómo hombres y mujeres tuvieron acceso al poder, a reinos y gobernantes, existe un denominador común entre ellos: el servicio. No hay otra cosa que lo llevó a ese posicionamiento que no sea el servicio. Quiero mencionar algunos de los ejemplos, porque yo quiero hoy como que entender que la vida del cristiano no es buscar un reconocimiento, es ser de bendición a otro. Amén. Que la llave que te da acceso al poder no es ni tu nombre, ni tu pala, ni quién tú eres, ni tu ideología política o cualquiera de ellas, es, eres de si eres de bendición o no de bendición a otro. ¿Cuántos somos tú y yo, sal y luz, en medio de este tiempo? Y hay varios ejemplos en la Biblia que quiero compartir, hermano. Uno de ellos es David. Me encanta David porque David, en 1 Samuel capítulo 17, cuando fue enviado por su padre a hacer un mandado, en última fue un mandado, menor de 8 hijos, ni el papá lo consideró, y le dice: ve a llevarle esto a tus hermanos, que son los que están en el frente de batalla. Tú no estás allí, tú eres el pastorcito de ovejas, quédate aquí tranquilo, tus hermanos están peleando en el frente de batalla. David, por hacer un mandado, o sea, servir, se posicionó frente a Goliat y frente a Saúl. Es que interesante. No fue otra cosa lo que David lo puso frente a Goliat, lo puso el servicio. Eso. Si David dice: espérate, papi, así te se olvidó que yo ya fui ungido como rey. O sea, yo soy el próximo rey de Israel. Y aquí viene el profeta Samuel, que no ha habido otro en la faz de la tierra como el profeta Samuel, según lo dice la Biblia. Yo fui ungido como rey, así que eso del mandado y llevarle la fiambrera a mis hermanos, eso le toca a otro. A mí no. A mí no. Tú estás hablando con el próximo rey de Israel, pero David, con un corazón conforme al corazón de Dios, accedió a la petición de servicio, que es obediencia a su padre. Y el servicio fue lo que lo posicionó delante de Goliat. ¿Quién lo vio entonces allí? Saúl lo vio. El acceso al rey fue mediante el servicio, e impresionó a Saúl lo que hizo David. La unción no es lo que te posiciona. Y escucha bien esto, ministro de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios. La unción no es lo que te posiciona. Lo que te posiciona es el servicio. Yo he conocido mucha gente con unción, pero con muy poca o ninguna humildad. Mucha gente que sana, que predica, que hace cosas sobrenaturales en el nombre del Señor, con una unción que tú dices: Señor, dame el 10% de eso. Pero cuando se baja, es bien poca la humildad. Cierto. El que carga con la unción no tiene temor de servir. Yo sé que yo fui ungido rey de Israel, pero el servicio va primero. ¿Qué lo posicionó? El servicio. El nombre del puente que une la unción con el ungido se llama gracia. Cuando usted entiende que yo puedo ser ungido por Dios para algo y que yo tengo un llamado de Dios para hacer algo, ese puente que lo conecta se llama gracia divina. En última, no lo merecía. En última, ¿por qué yo? Y lo que hago es servir para validar el llamado. Segundo, la mujer Ruth, una leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios. Me encanta porque Ruth ni israelita era. No pertenecía ni a ese real sacerdocio ni le has escogido, ni era de ahí, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era trabajadora y respetuosa y conquistó el corazón de Booz y fue la bisabuela del rey David, que en última se convirtió en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué posicionó a Ruth en el linaje de Cristo? El servicio. No me pida que te deje. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué fue eso?
el servicio. Yo creo que Ruth nos dijo, deja ver si en un futuro yo voy a pertenecer al linaje de Cristo o no. Yo no sabía ni idea de eso. Lo importante es que sirvió. Y el servicio hoy la tiene en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, porque lo dejo para lo último porque es la figura central, el mismo Jesucristo. La razón por la cual Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, ¿cuál fue? ¿Qué llevó a Jesús a tener un acceso ante un gobernante? No fue una reunión, no fue como quiero hablar contigo, fue el servicio. El que el fariseísmo lo acusaba de decir, este hombre en el nombre de Cristo o en el nombre de Dios hace milagros, está sanando gente en el día sábado. Hay gente que dice que es el rey de los judíos y esto no puede ser posible. Y lo llevaron ante Poncio Pilato, un gobernante. Y la primera vez que Poncio Pilato ve a Jesús, lo ve como resultado del servicio de Jesús. No fue otra cosa, no fue una reunión amena, no fue un café. Yo estoy aquí, Poncio Pilato, delante de ti como gobernante, porque la gente dice la verdad de lo que yo soy, un siervo, que estoy sirviendo a la gente y el fariseísmo no puede bregar con eso. No puede bregar como que el sábado no es un día de ritual. El sábado es un día para sanar también, para dar vida. Que los cojos caminan, que los ciegos ven. No puedo bregar con eso. ¿Qué llevó a Jesús ante Poncio Pilato? La actitud del servicio. Y usted puede decir, pero pastor, no, él no fue llevado por servir. Él fue llevado porque decía que era el rey de los judíos. ¿Y sabe quién decían eso? La religiosidad de la época. El fariseísmo decía eso. Los mismos que estaban embriagados de poder son los que llevaban el mensaje de que Jesús no puede hacer eso. Pero es que yo doy gloria a Dios por eso, Juan y Moraima. Porque cuando yo veo la figura de Jesús, y esto me cautivó mucho y me llevó a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me está colocando ante las autoridades de poder? ¿Qué es? ¿Mi fama? ¿Mi nombre? ¿O el servicio? El servicio. Si yo estuviera de frente al gobernador hoy y me preguntara, ¿por qué estás aquí hoy? Yo estoy aquí porque decidí servir con pasión, entrega y compromiso. ¿Tiene un precio? Sí, si no, pregúntale a Jesús. Llegó frente a Poncio Pilato por servir y luego del servicio fue ante Poncio Pilato y luego de Poncio Pilato fue azotado y crucificado. El servir cuesta, pero que esa pregunta me cautivó en el corazón cuando escribía sobre esto. ¿Qué es lo que me está colocando ante las autoridades de poder? Yo quiero concluir con lo siguiente, que el servicio sea tu carta de presentación ante las autoridades, llámese como se llame. Esa es la clave de acceso al poder. Recuerda, la llave que abre la puerta de acceso al poder es no disfrazar el servicio de individualidad, sino de generosidad. Deja que el servicio te posicione para que solo así podamos decir, salvemos Puerto Rico. Amén, amén. El servicio engrandece, ¿verdad que sí? Así es. Y me encanta cada vez que se habla del servicio porque tenemos en la historia mucha gente que vivió sirviendo sin esperar nada a cambio. Muchísima gente. Y algunas veces pensamos en las posiciones, pensamos en los títulos. Y si supieran que lo que abre la puerta es la llave, como tú comenzaste a decir. Es una llave. Es una llave. Dar no de lo que nos sobra, sino aquello que tenemos. Yo creo que como pueblo de Dios podemos unirnos. Sí, Señor. En ese sentido de que el servicio sea lo que nos represente. Al final la gloria es de Cristo. Claro que sí. Una de las cosas que me encanta de lo que compartes, Luis, es que para mí en el servicio es que tú conoces profundamente a Dios. No hay forma de tú relacionarte íntimamente con Dios. Así es. Que no sea a través del servicio, no es a través de la posición de poder, es a través del servicio. David fue promovido a rey porque conocía tanto a Dios que cuando vio a Goliat dijo, esto es pan comido. Pero si no hubiese estado en el cuidado de las ovejas y viendo cómo Dios lo capacitó para defenderlas ante fieras que humanamente era imposible conquistarlas. Correcto. ¿Verdad? No hubiese sido el rey que conocemos que fue y el hombre con el corazón que tuvo. El servicio es la plataforma para conocer íntimamente a Dios. Sí. Y la voluntad de Dios. En la iglesia lo he dicho hasta la saciedad. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Sirva.
Haga algo. Limpie el baño, barra, mapee, haga algo. Y yo le aseguro que usted va a descubrir la voluntad de Dios en medio del servicio. Y en el servicio no condicionado, Así no al es. que me hace bien, no al que me cae bien, no al que habla bien de mí Ni solamente. esperar algo a cambio tampoco. Exactamente, mire el ejemplo de José. Ajá. Pasó todo lo que pasó porque al final iba a servir a sus hermanos, a los que lo vendieron. Esa Así historia es que- tan fascinante. No, porque no. El servicio de José, Ajá. lo que metió a José en problemas fue su capacidad de soñar. Exactamente. Y él pudo haber dicho, si el soñar me causa problemas, déjame dejar de soñar. No, siguió soñando. Siguió soñando. Y siguió interpretando sueños, porque ese es el llamado. Definitivo. ¿Le costó? Sí. ¿Dónde terminó José? En el palacio. palacio sirviendo. El servicio es el que te posiciona. Sí, señor. Esa fue la pregunta que me cautivó mi corazón. ¿Qué es lo que me está colocando frente a las autoridades? Si es el servicio, bienvenido sea. Si es mi egocentrismo, mi individualidad, entonces cuidado, porque entonces estamos robando la gloria a Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Tremendo. Qué hermoso, Luis. Gracias, Luis, por este tremendo Para servirle mensaje. siempre. Comenzando el fin de semana, tenemos, de verdad, Dios nos da a nosotros unos recursos tremendos que cada día están exponiendo la palabra de Dios de una forma tan poderosa que no hay forma de que nos quedemos igual, nosotros como animadores ni usted como oyente. Así es. Así que procure poner en práctica. Yo lo procuro y soy, ¿verdad?, el que estoy a cargo de esto, A pero diario. procuro venir aquí con una actitud de discípulo para que todo lo que ustedes dicen realmente uno lo pueda incorporar. Wow, Te agradezco mucho, Luis. Claro que sí. Esta noche, con el favor de Dios, A ver, tenemos ¿qué hay? Ajá. para nuestros jóvenes una charla titulada Identificando las señales de violencia en el noviazgo. Wow. Va a ser esta noche. Usted puede entrar a la página de Casa del Padre Puerto Rico y allí puede ver la información. Es esta noche a las 7:30. Nuestra iglesia está localizada en el mismo Expreso de Trujillo Alto, donde está Supermax. Allí en ese centro comercial, llegue. Va a ser algo interesante compartir con nuestros jóvenes. Este servidor va a dar la charla de cómo podemos identificar esas señales, de cómo que esa bandera roja por ahí no es. A nadie que no le importe tu dolor no te ama. Ajá. Así que el que infringe dolor no te ama. El que infringe manipulación no te ama. Con cosas como esta podemos seguir diciendo, con una familia a la vez, Amén. transformaremos la isla del Cordero. Gracias, Luis. Bendiciones. Claro que sí.